Hoy es miércoles 27 de julio del año 2022. Vamos a dar inicio a la reunión de la Asociación Espírita Génesis 2000. Oración al empezar la reunión. Rogamos al Señor Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pudieran inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Guardar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, así que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que ordináis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartarnos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos. Inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Hacer, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los medios a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el cogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea del bien, abrir sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Así sea. Que así sea. Estamos en la página 195, parte 9, del libro Las leyes morales de la vida, dictado al medium Divaldo Pereira Franco por el espíritu de Joana de Ángeles. ¿Ya lo tenés? Ok. Ley de libertad. Pregunta 825. ¿Hay en el mundo posiciones en que el hombre pueda jactarse de disfrutar de una libertad absoluta? Respuesta: no, porque todos vosotros os necesitáis mutuamente, tanto los pequeños como los grandes. Pregunta 843. ¿El hombre tiene el libre albedrío de sus actos? Respuesta: dado que tiene la libertad de pensar, tiene la de obrar. Sin libre albedrío, el hombre sería una máquina. Esto es extraído del libro de los Espíritus. Los ítems son 9.1, el derecho de libertad. 9.2, el bien siempre. 9.3, seguridad íntima. 9.4, error y caída. 9.5, en la esfera de los sueños. 9.6, la exigencia de la fe. 9.1, el derecho de libertad. Intrínsecamente libre, creado para la vida feliz, el hombre trae, sin embargo, inscritos en la conciencia los límites de su libertad. Nunca debe ser un obstáculo el camino por donde avanza su prójimo. Se prohíbe la explotación de otras vidas bajo cualquier argumento, del cual se sustraiga el derecho de libertad. Sin duda, centenas de millones de seres transitan por la infancia espiritual en la tierra sin las condiciones básicas para el autodiscernimiento y la propia conducción. A pesar de eso, a nadie le es lícito aprovecharse de las circunstancias, a fin de coaccionar y someter a los que siguen en la retaguardia del progreso. Antes compete a lo mejor, dotados y más avanzados, extenderle la mano en generosa ofrenda de auxilio con que los educará y preparará para el avanzar y crecer. La libertad legítima es consecuencia de la legítima responsabilidad y no puede aquella triunfar sin esta. La responsabilidad resulta de la madurez personal en torno a los deberes morales y sociales, que son la cuestión matriz que fomenta los legítimos derechos humanos. Por ley natural, todos los seres poseemos derechos, quien sin embargo no excusa a nadie de las respectivas consecuencias que resultan de su uso. A toda criatura le es concedida la libertad de pensar, hablar y actuar, desde que esa concesión incluya el respeto a los derechos semejantes del prójimo. Toda vez que el uso de la facultad genere sufrimiento y coacción para otros, se incide en un crimen castigable con el cercenamiento de aquel derecho, sea por parte de las leyes humanas o sin duda alguna por medio de la justicia divina. Gracias a eso, el límite de la libertad se encuentra inscrito en la conciencia de cada persona, que genera para sí misma la cárcel de sombra y dolor, la prisión sin rejas en que expiará más adelante mediante el imperativo de la reencarnación o las alas de luz
para la armonía perenne. La libertad de la gran saga de los pueblos de las naciones de la humanidad, que lucha a través de los milenios contra la usurpación, la violencia, la hegemonía de la fuerza dominadora, sucumbiendo siempre en esas batallas de los valores éticos vencidos por el caos de la brutalidad. El hombre se volverá libre solamente después de romper las férreas esposas que lo encadenan a los fortines de las pasiones. Su lucha debe partir desde adentro, venciéndose de modo que, pacificándose interiormente, pueda usufructuar de esa libertad real que ningún grillete o prisión puede limitar o cohibir. Sin embargo, mientras tanto, arrojarse a la lucha sistemática de opinión de clase, de gremio, de comunidad, de fe, de nación, estimulará el desorden y la esclavitud del vencido. Todo vencedor guerrero, no obstante, siervo de quien sufre por sus manos, como ocurre con los guardianes de los detenidos que también se convierten en presos vigilando encarcelados. Predica y vive el amor como lo enseñó Jesús. Enseña y usa la verdad en torno a la vida en triunfo, de la que hay en abundancia en el Evangelio a fin de ser libre. Atiende los deberes que te enseñan engrandecimiento y servicio al prójimo. El trabajo por los que sufren límites y desarmonías te enseñará el autoconocimiento, favoreciéndote con el júbilo de vivir y la libertad de amar. En la violencia trágica del Golgota no vemos ningún vencido quejándose, diciendo improperios con rabia y explotando en rebeldía. Su suprema sumisión y su grandioso padecimiento bajo el flagelo de la locura de los perseguidores gratuitos llegan al clímax en el grito de perdón a todos, ingratos, crueles, insanos, como una insuperable enseñanza sobre la libertad de pensar, hablar y actuar con la sublime conciencia responsable por el deber cumplido. Este es el ítem 9.1, el derecho de libertad. ¿Cuál es tu opinión, querido Coca? Gracias, Balanchi. Estaba analizando precisamente aquí que nosotros no valoramos muchas veces el valor del cual estamos nosotros disfrutando en esta existencia, como es la libertad. Porque imaginemos, como aquí nos dice la lectura, que nos encontramos, pues como ahora, como en la pandemia, ¿va? También, que tenemos que estar encerrados sin poder salir, guardando una cuarentena, y está vedado el poder salir, porque si no se puede contagiar a las demás personas. Entonces, mientras uno está en esa posición, uno va entendiendo y va reflexionando bastante en cuanto a ese valor de lo que es la libertad. Entonces, si eso son unos cuantos días, ¿verdad? O un pequeño periodo de tiempo, imaginemos aquellos hermanos que están condenados en las prisiones a estar durante 20, 30, 40 o 50 años. Y no pueden salir de ese lugar, tal vez solamente al sol, por un periodo de tiempo, pero de ahí ya no pueden salir. Entonces, ¿cómo pueden estar las esperanzas de estas personas? ¿Cómo pueden sentirse interiormente sabiendo que de esas cuatro paredes o de ese establecimiento en el cual está recluido, no pueden salir? Y Dios, pues que nos da el libre albedrío, nos permite a nosotros, a través de nuestra propia responsabilidad, como dice la lectura, poder ir a nosotros querramos, ¿verdad? Con las limitaciones de recursos, con las limitaciones de logística, con limitaciones que estamos teniendo ahora en esta pandemia. Sin embargo, somos libres de poder dirigirnos hacia nosotros queremos, y entonces tenemos libertad de locomoción en ese sentido, ¿verdad? Entonces aquí nos dice también que el límite es precisamente el no obstaculizar o dañar al prójimo, ¿verdad? No ir en la vía del prójimo, como aquí nos dice la lectura, porque ahí ya comenzamos nosotros a estar produciendo en un momento determinado una probable expiación si nos estamos extralimitando en nuestros derechos. Recordemos que algunos pensadores dicen que
nuestro derecho termina cuando comienza el derecho del prójimo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nos habla también que tenemos libertad de pensar. Y esa es una gran ventaja que tenemos, independientemente si nos encontramos recluidos o no, porque nadie puede fiscalizar lo que estamos pensando, a no ser que sean telépatas o puedan leer los pensamientos de las demás personas, que por lo menos en el estado evolutivo en el cual nos encontramos actualmente, es muy difícil que las personas puedan tener esa facultad. Donde sí nos pueden estar observando un poco más es en cuanto a la libertad de hablar, porque recordemos que ese, mm, ese verbo que nosotros tenemos que tener tiene que estar circunscrito a no dañar a nadie, ¿verdad? A no lastimar la fama de ninguna persona, tampoco. Entonces, en ese sentido, también tenemos que estar velando también por esa libertad de hablar, y ya no digamos al actuar, ¿verdad? Como un pensamiento que nos dice en cuanto a la independencia espírita. No me recuerdo ahorita el autor, en algún libro espírita, que nos dice que el espírita puede andar donde quiera, ¿verdad? Pero saber hacia dónde va, ¿verdad? Y me encantó, porque existe libertad en cuanto al espírita, pero ahí a la vez que se encuentra la libertad, tenemos la responsabilidad que, como dice aquí, resulta de la madurez personal en torno a los deberes morales y sociales, ¿verdad? Entonces, definitivamente ninguno de nosotros va a comprender la libertad de la misma manera. Unos van a considerar que tienen más derecho que otros, pero ahí es donde radica precisamente la madurez que cada uno de nosotros va teniendo con respecto a la libertad, al libre albedrío, ¿verdad? Porque eso criticaban en algún momento algunos espíritus en algunas obras, que nos decían, pero ¿por qué nos dan el libre albedrío tan tempranamente? Es cuando no tenemos, no sabemos ni cuándo, ni qué es el bien y el mal, ¿verdad? Y entonces apenas estamos nosotros conociendo, pero erramos y ahí vienen las consecuencias. Pero eso es un misterio de nuestro Padre Celestial, que Él quiso crearnos así, de esa manera, ¿verdad? Crearnos con libre albedrío, ¿verdad? Ahora, que nosotros querramos someter a nuestro prójimo y pensar que por nuestro color, por nuestra raza o por nuestra religión somos superiores, ahí estamos totalmente errados. Y podemos analizar la historia, cómo pueblos enteros han sido llevados a esclavitud por otros pueblos. Y ahora, si podemos ver en la actualidad lo que está sucediendo, por ejemplo, en esos países que se encuentran en guerra, solo porque le dio la gana a un país invadir el otro, lo está haciendo a través de la fuerza. ¿Dónde está ahí la libertad? ¿Verdad? ¿Dónde está ahí los límites para ello? Entonces, todo eso es lo que tenemos que analizar nosotros con respecto a la libertad entre otros aspectos. Solamente. Y muchas gracias por los comentarios. En verdad, cuando comentabas con respecto a que un país viene y quiere dominar otro, aquí nos habla, en este libro, nos manifiesta que en determinado momento no obtiene el poderío, sino que se hace preso a ese poderío que obtuvo, o sea, tiene que retenerlo, tiene que cuidarlo. Entonces, no tiene esa tranquilidad. Y acá nos está comentando que tenemos que nosotros ser respetuosos, comprender, entender, soltar. Y que, por supuesto, acá nos manifiesta que desde un inicio nosotros tenemos el libre albedrío para pensar, actuar y poder nosotros tener ciertas actitudes, ciertas acciones. Entonces, nos es sumamente importante el poder respetar el derecho ajeno, el respeto al derecho ajeno de la paz, decía nuestro hermano mexicano Benito Juárez en su momento, y tiene mucho sentido. Entonces, nosotros nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, como bien dice Coca, la doctrina espírita no nos esclaviza, al contrario, nos da la libertad y que nos permite estar en cualquier lado, pero que nosotros tengamos conciencia por qué nosotros nos encontramos en ese punto, qué es lo que nosotros estamos aprendiendo, si es que estamos aprendiendo, y si en un momento dado no nos va
a servir donde nosotros nos encontramos, simplemente retirarnos. ¿Por qué? Porque ya tenemos otra forma de pensar, otra forma de actuar. No significa que nosotros estemos mucho mejor preparados, no. Significa que cada uno de nosotros nos estamos esforzando para ser mejores hijos, mejores hermanos, mejores ciudadanos, mejores compañeros de trabajo, mejores integrantes en la familia para poder aprender. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Vamos a seguir con el ítem 9.2, el bien siempre. El bien que dejas de hacer, pudiendo hacerlo, es un gran mal que haces. Cuando eres invitado a hablar sobre alguien, menciona su lado positivo, dando al otro la oportunidad para renovar sus paisajes íntimos y felices, sin el constreñimiento de saber que los otros saben de sus dificultades. Si alguien actúa mal con relación a ti, deja pasar el asunto. Ayuda mucho a aquel que no divulga las dificultades del prójimo. Hay un hábito saludable que se debe imponer el cristiano para el objetivo feliz. En la comunidad en que realiza sus experiencias evolutivas, vigilar la palabra. Desafortunadamente, la falta de vigilancia en relación con el verbo ha sido responsable por muchos sinsabores y conflictos que no se justifican. Además, nada constituye una excusa honesta para contiendas y perturbaciones. La civilización y la cultura, generando los valores éticos de la educación, constituyen recursos eficientes para que el hombre se libere de las pasiones inferiores que causan injurias, agresiones, peleas, a través de los cuales resbala inexorablemente. Retornando a las expresiones primitivas que ya debería haber superado, toda interpelación agresiva, cualquier verbo hiriente, cada reacción violenta constituyen un ingrediente para la combustión del odio y la siembra nefasta de la amargura. Es útil y urgente el esfuerzo por la preservación de la paz íntima, aun cuando se es provocado al desvarío o directamente llamado a la venganza personal. De los hábitos mentales, sospecha, celos, envidia, animosidad, fijación, como de los acondicionamientos superiores por el ejercicio del pensamiento, reflexión, oración, humildad, autoexamen, derivan las actitudes cuando se es sorprendido por la antipatía espontánea de alguien. En sí mismo desdichado, reaccionarás siempre conforme cultives el pensamiento. Hablarás y actuarás conforme las adquisiciones que almacenas en los depósitos mentales a través de los acontecimientos de lo cotidiano. Así, permanece atento cuanto sea posible ante los valores dignificantes de tu prójimo, ejercitándote en las visiones relevantes y contribuirás con expresivos recursos en favor de la economía de una tierra feliz a la cual aspiras en la vivencia continua del bien siempre. Este es el ítem número 2, el bien siempre. Hola, Pepucho, buenas. Yo creo que aquí nos da una muy buena llamada de atención a nosotros, porque dice, el bien que dejes de hacer, pudiendo hacerlo, es un gran mal que haces. Imagínense. Pero esto, ¿quién lo va a determinar? Definitivamente tiene que ser nuestros hermanos espirituales o nuestro Padre Celestial. Porque no siempre, salud, porque no siempre las personas saben que uno puede hacer un bien por ellas, ¿verdad? Algunas veces desconocen, entonces están atormentadas y tratando de poder salir de sus problemas, y uno puede tener la solución en sus manos, pero uno deja de hacerlo, uno omite. Y al omitir, probablemente esa persona que tiene ese problema ni se enteró, pero el que tiene la capacidad de solucionarlo, sí, sí, entonces ya va a quedar en su conciencia el no haber hecho absolutamente nada para poder solucionar el problema de aquella persona que lo está padeciendo. Entonces, por eso me llamó la atención eso, porque comienza así el bien siempre, dice, el bien que dejes de hacer, pudiendo hacerlo, es un gran mal que haces, ¿verdad? Entonces,
Porque nuestro Padre Celestial muchas veces nos brinda la oportunidad de atenuar. ¿Me escuchan? ¿Sí? Y sí, Coca. Perdón. ¿Qué les estaba comentando, perdón? Pepe dice una responsabilidad de atenuar. Sí, gracias, Pepucho. Entonces, uno puede en algunas oportunidades atenuar los problemas que tienen algunos de nuestros prójimos, ¿verdad? Pero si uno no lo hace por diversidad de motivos, porque aquí no nos dicen cuál es el motivo, solo dicen que lo dejamos de hacer, ¿verdad? Obviamente, si no lo puedo hacer, entonces no voy a hacer ese bien, porque no tengo la capacidad de poder hacerlo. Pero si lo puedo hacer y está en mis manos el hacerlo, entonces yo estaría provocando un mal en el cual tendría que rendir cuentas ante lo alto. Aunque Por las demás omisión. personas, ¿qué mandan? Por omisión. Por omisión, exactamente. Recordemos que también por omisión se falta. Y entonces vamos a tener que rendir cuentas ante lo alto. Porque ahí sería el caso de que, bueno, no voy a hacer nada, ¿verdad? Como el típico caso de cuando tengo que defender yo algo. Pero simplemente no lo hago, no lo defiendo. Entonces, estoy omitiendo, entonces por lo tanto estoy faltando, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, bien, como dice aquí también, ayuda mucho aquel que no divulga las dificultades de prójimo, ¿verdad? A uno puede llegar el conocimiento de muchas circunstancias, pero por ética, ¿verdad? Muchas veces uno no lo divulga, a no ser que le hayan dado el permiso a uno de divulgarlo muchas veces, o que le han dicho a uno que era un secreto. Pero si a uno no le dice que es un secreto, uno puede divulgarlo. Pero aún así, uno tiene que meditar si lo hace o no. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de divulgar aquello, verdad? Si es positivo, pues entonces creo que va a ayudar de alguna manera a la fama de aquella persona. Ahora, si es negativo y no se va a ayudarlo, entonces mejor no lo digamos. ¿Verdad? Como recordemos que así nos lo dice a nosotros en el Evangelio según el Espiritismo, ¿verdad? En cuanto a lo que voy a hablar yo de mi prójimo. Si es algo que le va a ayudar, pues lo hago. Si es algo que no le va a ayudar, entonces mejor no lo hago, ¿verdad? En ese sentido. Eh, Dice que eso también evita muchas peleas, el cuidar lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Y eso me recordaba lo que decía Jesús, porque Jesús en ese sentido era muy directo, muy prudente también, porque nos decía, hay que cuidar lo que sale de la boca más que lo que entra en la boca, ¿verdad? Entonces, se refería precisamente a esos aspectos en los cuales no, pues muchas veces nosotros estamos hiriendo a nuestros semejantes cuando no tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y es preferible que salgan de nosotros aspectos positivos y no negativos, ¿verdad? Porque como aquí bien dice, va que reaccionará siempre conforme cultives el pensamiento. Entonces, ¿cómo es nuestro pensamiento? Si nuestro pensamiento es positivo, ¿qué estamos nosotros atrayendo? Si nuestro pensamiento es negativo, también qué estamos atrayendo, ¿verdad? Entonces, me pareció interesante esto en cuanto a el bien siempre, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que tratar de lograr y obtener en los actos en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Solamente. Y cabalmente acá nos manifiesta lo que mencionaste, es que nosotros tenemos la capacidad de hablar en público y dar a conocer lo mejor de los demás, no lo negativo. No nos compete, aun cuando mencionaste, aun cuando tengamos nosotros el conocimiento, sino que brindarles ese apoyo para que también en un momento dado, acá nos dice en la lectura, que haya una autorreflexión en cuanto a su comportamiento, si es que existe en determinado momento.
nosotros nos vamos dando cuenta cómo hay personas que tienen la capacidad de decir ciertas cosas y desarmonizan toda una comunidad, todo un grupo, todo un sector. Entonces nos toca a nosotros ser cautelosos, tener la armonía, el equilibrio para evitar ser también nosotros provocadores. En la página 202, perdón, dice: es útil y urgente el esfuerzo por la preservación de la paz íntima, aun cuando se es provocado al desvarío o directamente llamado a la venganza personal. O sea, independientemente de las circunstancias que puedan existir, porque hay ciertas personas o varias personas que tienen la capacidad de desequilibrar el ambiente, de decir cosas ofensivas y agresivas, mantener la paz, mantener el temple, mantener la armonía. Nos estaban comentando con respecto a anteriormente con cómo nuestro Maestro Jesús sufrió en el Golgota y él no dio a conocer ninguna palabra ofensiva o agresiva en contra de los de quienes le hicieron algún daño, sino que por el contrario se mostró muy respetuoso y dijo: Padre, perdónalos, o sea, porque no saben lo que hacen, porque todo lo que nosotros vamos a sembrar, eso es lo que nosotros vamos a cosechar. ¿Quieres hacer un comentario? Y sí, yo quiero hacer un comentario sobre la parte donde habla de la palabra y del verbo. No sé si la recuerdan, que estaba más o menos casi al final, donde decía lo delicado que era estar diciendo a veces ciertas cosas, ¿verdad? Porque digamos, puede ser que digamos, tal vez yo escucho algo y me pongo a estar diciendo: sí, es que fulano andaba haciendo tal cosa y ni siquiera he averiguado si es cierto, ¿no? Entonces ahí estoy provocando desarmonía, porque estoy haciendo que, como hay gente que es crédula, hay gente que no analiza las cosas y lo cree todo. Entonces de ahí, de esta persona de la que yo estuve hablando mal, se alejan otras y no le preguntan: mire, usted es cierto lo que Pepe estaba diciendo de usted, de que usted es aquí y es allá, sino que me creen a mí y ya están, no solo juzgaron, sino que ya sentenciaron a esta otra persona. Eso por un lado, ¿verdad? Se alejan. Ah, bueno, ahí se podría decir que no le estoy afectando de una forma mayor. Pero, ¿y los enemigos que le provoco por estar hablando cosas? Porque yo también voy a hacer eso. Al estar yo hablando cosas, supongamos que yo no estoy seguro, o estando seguro y yo teniendo la intención de ponerle en mal, no todos los que me escuchen van a reaccionar alejándose de esta persona, sino que hay quienes van a tomar partido y van a formar equipo y se van a poner en contra de esta persona. Entonces esto me hace recordar a mí lo que es el hechizamiento verbal, que a veces no precisamente es que la persona diga: ah, voy a empezar a hablar mal de otra persona para perjudicarle, sino que solo con estar empezando a hablar mal ya le está generando que lleguen ciertas entidades, obsesores, y que la persona esté como que prácticamente yo le hubiera hecho un hechizo, solamente. Gracias, Bebucho. Y efectivamente, por eso hay que cuidar mucho, mucho lo que uno habla. Vamos a continuar con la lectura. Dice en el ítem 9.3, página 203, seguridad íntima. Aunque afectado por la traicionera insinuación de la envidia, no te dejes arrastrar a la inquietud. A pesar de la deformación que tiene la maledicencia, intentando envolverte en sus redes, no te perturbes con su celada. Aunque te percibas incomprendido, cuando no calumniado por los frívolos y despechados, no te aflijas. Seguridad interior debe ser tu fuerza de equilibrio, la resistencia de tus propósitos. Quien es fiel a un ideal dignificante no consigue evitar la animosidad gratuita, que se difunde soberana y ni siquiera logra permanecer inatacable por la persistencia de la inacción. Solamente los inútiles se podrían creer no agredidos. El buen operario, incluso durante el cumplimiento de sus deberes, experimenta las agresiones de todo porte con las que los cómodos e insatisfechos pretenden desanimarlo. De ninguna forma concedas acceso a la irritación o la información malsana en tu esfera de actividades.
Cuando te sientas comprendido, laureado por las sonrisas y beneplácitos humanos, quizás estés atendiendo a los intereses del mundo. Sin embargo, no te encontrarás en una conducta correcta con relación a los compromisos con Jesús. Quien sirve al mundo y a él se somete, seguramente no dispone de tiempo para los deberes relevantes con relación al Espíritu. La reciprocidad en este caso será igual. No te eximirás, por tanto, de la calumnia, de la difamación, de las artimañas, de los enredos, de los célebres, de la responsabilidad, salvo cuando estés de acuerdo con ellos. No producen y se sienten afectados por aquellos que realizan, desgastándose y partiendo hacia la agresividad con las armas que les son afines. Compréndelos, pero no te concedas sintonizar con ellos en las ondas psíquicas en que actúan. No reacciones ni los aceptes. Sus astillas no deben afectarte. Ellos están en contra de todo. Al final, están en contra de ellos mismos porque padecen de hipertrofia de los sentimientos y congelamiento de la razón. La seguridad íntima es fruto de una conciencia tranquila, consecuencia del deber rectamente cumplido mediante un comportamiento basado en las lecciones que encuentras en la doctrina de liberación espiritual que es el espiritismo. Así, no te sometas ni te condiciones a las normas de los hombres o entidades si pretendes servir al Señor. Toda sumisión a las reglas transitorias de las pasiones humanas en nombre del ideal de vida espiritual se transforma en esclavitud con lamentable irrespeto a los compromisos reales asumidos en relación al Señor. Acuérdate de Él, crucificado, despreciado, odiado, por no someterse a las normas de la mentira y de la ausencia de valores humanos, pero aún triunfante siempre por su fidelidad al Padre. Interesante esta parte. Y me encantó porque siempre nos van a estar criticando conforme actuemos. A alguien le va a parecer, a otro no le va a parecerlo conforme estemos actuando. Y aquí nos están exhortando a que nosotros nos mantengamos seguros, ¿verdad? Seguros en lo que estamos realizando, independientemente de la opinión que puedan tener las demás personas de lo que nosotros estamos realizando. Si para nosotros y nuestra propia conciencia lo que estamos haciendo se encuentra bien, se encuentra conforme a las normas que nos dejó nuestro Maestro Jesús de Nazaret, se encuentra conforme a nuestra propia conciencia y no hay nada que reprochar, por lo menos en lo que hemos analizado, pues estamos actuando, le guste o no le guste a las personas, porque cada quien va a tener su criterio, como dice aquí, no podemos eximirnos de calumnia, difamación, artimañas, enredos, ¿verdad? Porque hay muchas personas, como bien se decía, que les encantan estar criticando y hablando las demás personas. Entonces, para resguardar en nosotros, pero algo que me llamó también mucho la atención, que dice, no reacciones ni los aceptes. O sea, no devolver lo que les están diciendo y tampoco aceptar lo que nos están diciendo, ¿verdad? Porque si lo aceptamos, entonces, y sabemos que no es cierto, por supuesto, ¿verdad? Entonces creo que de alguna u otra manera nos va a afectar eso emocionalmente. Y si reacciono, también entonces no estoy poniendo la otra mejilla, como decía nuestro Maestro Jesús de Nazaret, en ese sentido, ¿va? Entonces, simplemente nosotros seguir actuando conforme a nuestros propios principios, a lo que creemos nosotros con nuestra propia conciencia, independientemente de lo que pueden estar pensando las demás personas, ¿verdad? Porque al final de cuentas, nosotros vamos a rendirle, vale la redundancia, vamos a rendir cuentas a nuestro Padre Celestial, no a las demás personas, a no ser que estemos obligados en un caso legalmente a rendir cuentas. Pero esos son casos esporádicos. Pero generalmente nosotros no tenemos que rendirle cuentas a nadie, ¿verdad? A no ser que sean nuestros superiores, pero me refiero en general, cuando estamos actuando, vamos a rendirle cuentas a Dios. Y en ese sentido, actuemos conforme nuestra conciencia nos dicta. Y como aquí viendo dice la lectura, ¿va? Y veamos que van a venir las críticas, van a venir los señalamientos, va a venir una serie de ¿qué serie? De apreciaciones
que generalmente no van a tener razón, ¿verdad? Generalmente no van a tener razón. Tal vez algunas sí, otras no. Pero la mayoría probablemente no van a tener razón. Si nosotros estamos actuando conforme a nuestra propia conciencia, ¿verdad? Entonces, creo que esa directriz, esa brújula de nuestra propia conciencia nos puede ayudar. Así que hablen lo que quieran hablar de lo que nosotros estamos actuando. Y como bien decía Pepucho, ¿no? Mucha gente nos condena por lo que alguien más nos dice, alguien más dice de nosotros, y se aleja de nosotros y habla también de nosotros, también como que da por cierto lo que otras personas han dicho de nosotros. Pero eso lo vemos en la vida, generalmente lo estamos observando. No podemos evitarlo, pero que eso no significa que no vamos a actuar nosotros conforme a nuestra propia conciencia, le guste o no le guste a las demás personas, ¿verdad? Porque me encanta a mí esa imagen que ponen en algunos momentos cuando dicen que si uno va caminando a la par de un burro, es criticado. Si el burro va adelante, es criticado. Si el burro va atrás, es criticado. Si uno se monta en el burro, lo critican, ¿verdad? Y si uno carga al burro, porque imagínense, todavía es criticado, o sea que de todas maneras, hagamos lo que hagamos, vamos a ser objeto de críticas. Y sabiéndolo eso, como nos dice aquí la lectura, y vamos a ser criticados, actuemos como actuemos, pues actuemos conforme a nuestra propia conciencia. Y esa será la mejor brújula y el mejor norte que vamos a tener para así, bueno, si nos equivocamos, pues no es por mala fe, ¿verdad? Si estamos actuando como en nuestra propia conciencia. Ahora, si estamos actuando ya no con nuestra conciencia, sino con otro tipo de intereses, pues entonces también vamos a rendir cuentas ante Dios de esa forma de actuar que estamos realizando. Pero de otra manera nos están dando una excelente exhortación aquí nuestros hermanos espirituales en esta lectura, ¿verdad? No reacciones ni los aceptes, dice. Me encanta. Tan sencillo, ¿verdad? Porque así dicen nuestros hermanos superiores, en pocas palabras encierran grandes verdades, ¿verdad? No reacciones y no los aceptes, ¿verdad? Me encantó. Solamente. Gracias, Coca. ¿Algún otro comentario? Buenas noches, me gustaría comentar algo. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Precisamente sería de mantener, o sea, siempre tratan de orientarnos hacia donde no queremos. Interrumpir nuestros valores, o sea, tratan de manipular de cierto modo, o sea, hablando del mundo, ¿verdad? De manipularnos a nosotros para que nosotros giremos hacia el lado donde todos van. Entonces, es prácticamente lo que estaban hablando, ¿no? De que ser fuertes, tener la conciencia clara de lo que se está haciendo y de lo que la intención que otras personas o entidades tengan hacia nosotros, ¿verdad? De querernos desviar del buen camino. Lastimosamente, pues es algo común, pero siempre y cuando uno mantenga sus valores, o sea, ser fuerte y sobre todo en la oración, ¿verdad? Es donde uno encuentra la fortaleza y el buen camino, la guía. Entonces, es bueno, o sea, toda esta lectura pues nos hace, nos abre un abanico de posibilidades de cómo poder enfrentarse a ciertas situaciones. Entonces, muy interesante, la verdad, muy interesante la lectura de este libro. Oí la parte anterior también que comentaron. Lastimosamente no pude comentar, pero sí, buenísimo. Entonces, sigamos en la lectura. Gracias. Muchas gracias, Carlos. De hecho, como el título son las leyes morales de la vida, nos están acotando y más que todo nuestra querida Joana de Angelis es una conocedora de la psicología y hemos platicado en algunos momentos y también otros hermanos nos han manifestado la intención de ella de podernos
aclarar ciertos puntos y ahondar en ellos. Entonces, eso es lo que nos va sirviendo. Acá nos dice la seguridad íntima en cuanto a que tengamos nosotros la seguridad del conocimiento adquirido, no para que llevar el bien, es decir, mencionan un punto en donde nosotros que estemos de acuerdo con el mundo, ¿no? Sino que estemos de acuerdo en cuanto a los principios que tenemos establecidos y dejarnos llevar por ellos, porque al final, ¿qué es lo que nos va a servir? Las leyes establecidas por el Padre y las leyes que nos invita a que nosotros analicemos y estudiemos el Maestro Jesús. Por eso mismo, cuando Coca mencionaba lo del burro, en cuanto a siempre vamos a ser criticados por cualquier circunstancia, si no hacemos esto, si hacemos aquello, si hacemos lo de la derecha, si hacemos lo de la izquierda, entonces es muy interesante porque realmente las críticas siempre sobran, pero aquellos que realmente se dedican a ayudar, a servir, sin importar las críticas y que lo están haciendo de corazón, ellos están invitando a través de su ejemplo a hacer el bien, ¿verdad? Acá tenemos ahora el ítem 9.4, página 207. Error y caída. No se equivoquen, mis amados hermanos. Santiago 1:16. El saludable consejo del apóstol Santiago continúa muy oportuno y de gran utilidad para los cristianos de hoy. Equívoco, compromiso negativo que te amarra al pasado. Ante el error cometido se impone siempre la necesidad de reparación. Quien conoce a Jesús no se puede permitir constantemente disculparse para evadir su trabajo. Una actitud irresponsable que domina a un sinnúmero de personas. Por todas partes se presentan los que mienten y traicionan, engañan y dilapidan, usurpan y son negligentes, explotan y envilecen, aplaudidos unos, homenajeados otros, constituyendo el perfecto plan de ilusionados en sí mismos. Sin embargo, el mal que hacen al prójimo los perjudica, por lo que no irán a que se haga paz en su conciencia ahora o después. Anestesiados los centros de discernimiento y de la razón hoy o mañana, las coyunturas de que nadie puede eximirse les impondrán un reexamen de actitudes y relaciones y realizaciones, generando en ellos el imperativo del despertar para los conceptos superiores sobre la vida. Mientras uno se equivoca, muchas veces dice que cree en la honestidad y en el valor de la acción, como si se ocultaran ideales u objetivos que tienen la apariencia elevada y honesta. Sin embargo, todo hombre con excepción de los que transitan en los niveles más primitivos de la evolución o de los que padecen disturbios psíquicos, tienen la noción exacta de lo que constituye el bien y el mal, de lo que debe o no realizar. Duermen en lo íntimo del ser y despiertan en el momento propicio las inabordables expresiones de la presencia divina que se transforman en impulsos generosos, sentimientos de amor y fe, aspiraciones de belleza e ideal noble que no se pueden aplastar o usar indebidamente sin la correspondiente consecuencia, que pasa a constituir problemas y dificultades en la economía moral espiritual del mal usuario. El apóstol austero de Cristo se refiere, sin embargo, específicamente a los errores que el hombre practica con relación a la visión y a la desconsideración para con el santuario de las funciones genésicas. El espíritu siempre es libre de elegir la mejor forma de evolución. No huirá, no obstante, de los escollos o los abrojos que le agraden pasar en el camino de su jornada. Por eso, la advertencia merece ser meditada en los días en que, disminuyendo las expresiones de fidelidad y renuncia, se elaboran fórmulas apresuradas para las justificaciones y las convivencias con la falencia de los valores morales que engañan a los menos advertidos. Sus seguidores se creen progresistas y se vuelven concordantes para disfrutar más, engañándose a sí mismos en lo que llama la evolución de la ética. No justifiques los errores. Si es posible, evita equivocarte. Perdona a los caídos y ayúdalos, pero lucha por mantenerte de pie. Al corroborar la necesidad imperiosa de la preservación moral del aprendiz del Evangelio, Pablo advierte en su primera epístola a los Corintios, conforme se lee en el capítulo 10, versículo 11. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Perfectamente acorde
Por la lección de Santiago, las dos enseñanzas son invariablemente motivación a la resistencia en contra de las tentaciones. La tentación representa una evaluación en torno de las conquistas del equilibrio por parte de quien busca lo mejor en la senda del perfeccionamiento propio. Así, vigílate sin caer ni hacer que otros caigan. Pensamiento optimista y saludable, palabras esclarecedoras sin la pimienta de la malicia o de la censura y actitudes bien definidas en el compromiso superior aceptado. Serán bendecidas fuerzas mentales y apoyos morales impidiéndote que te equivoques y que caigas. Este fue el ítem error y caída. Yo creo que tiene mucho que ver también con lo que estábamos comentando en el ítem anterior, puesto que aquí nos dice que nosotros ya tenemos noción entre el bien y el mal. Nadie puede decir entonces, es que no lo sabía, es que no sabía que era malo, que no sabía que era bueno. Y aquí nos están diciendo que por el grado evolutivo que nosotros nos encontramos ya tenemos una noción mucho más madura de la responsabilidad y de poder discernir entre el bien y el mal. Y aquí cabe precisamente una de las máximas que me recuerdo que desde Patojo nos incentivaba a nuestro papá, ¿verdad? Y con el tiempo fuimos entendiendo que tenía razón, ¿verdad? Que dice, en la duda, abstente. Si uno tiene duda en cuanto si algo es bueno o malo, mejor abstenerse, ¿verdad? Y aquí lo corrobora cuando nos dicen que no nos equivoquemos, ¿verdad? Entonces, si uno diría, pero llevándolo así de otra manera, diría que extraño porque nosotros aprendemos de nuestras propias equivocaciones. Pero aquí lo están llevando al ámbito en cuanto a no hacerle daño al prójimo, si nos damos cuenta por acá. Error y caída. Y por otro lado, también nos están hablando de las tentaciones, ¿verdad? Que las tentaciones aquí nos están diciendo lo que son, lo que siempre hemos comentado. Dice, la tentación representa una evaluación en torno de las conquistas del equilibrio por parte de quien busca lo mejor. Es decir, conforme nosotros vamos buscando ser mejores, se van a presentar las tentaciones para ver si nosotros realmente estamos obteniendo esos valores dentro de nosotros mismos. Si estamos sucumbiendo a las tentaciones, como se decía en otros programas, ¿verdad? Prueba no superada, porque realmente no hemos superado esa prueba. Entonces, tenemos que seguir trabajando en los valores para poder manejar, y ya que después no se vuelve una tentación, porque una tentación es algo en la cual tenemos nosotros propensión a ello, pero cuando hemos obtenido nosotros una virtud, como bien dicen los hermanos espirituales, ya no hay nada que cuidar, porque ya lo tenemos, ya lo poseemos dentro de nosotros mismos, ¿verdad? Mientras que nos queremos mejorar, van a presentarse las tentaciones, y entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, como bien nos dice aquí este apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando dice, así el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros está exento de caer en una tentación, ¿verdad? Entonces, tenemos que meditar, reflexionar y tratar de ir superando todas las pruebas que la vida nos está poniendo. Y entonces, de ser posible, como dicen algunos hermanos espirituales en la literatura, los famosos completistas, ¿verdad? Que cumplen y aprueban todas las pruebas, ¿verdad? Que están atravesando ellos. Claro que nosotros creo que seríamos muy vanidosos, pensando que nosotros vamos a ir superando todas, ¿verdad? Pero lo ideal sería que la mayor parte de esas pruebas que tenemos que atravesar lo logremos ganar. Entonces tendríamos un saldo positivo a favor de nosotros en cuanto a esas pruebas. Ahora, si el saldo es mayormente negativo y no logramos atravesar y pasar esas pruebas, pues entonces vamos a tener que repetir
como dicen los hermanos espirituales, va el año, ¿va? Vamos a tener que volver a atravesar esas circunstancias, esas situaciones, y un poquito más agravadas, como nos han contado algunos hermanos espirituales en la literatura, y volver a someternos para ver cómo vamos a pasar, si logramos pasar esas pruebas o no las pasamos. Entonces, siempre estar pendientes con lo que decía nuestro Maestro Jesús de Nazaret, ¿verdad? Hay que ser prudentes como las serpientes, pero mansos como las palomas. Creo que ese consejo que nos dio nuestro Maestro Jesús de Nazaret en este caso viene como anillo al dedo. Muchas gracias, Cuca. ¿Algún otro comentario? Sí, para mí. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el siguiente ítem, que es el 9.5, página 211. En la esfera de los sueños. Los intereses reprimidos, las aspiraciones frustradas, los tormentos íntimos, los complejos mal conducidos duermen temporalmente en el inconsciente del hombre y emergen cuando emociones de cualquier orden lo hacen desbordar, generando el predominio de conflictos en formas perturbadoras, neurosis que se incorporan a la personalidad inquietando. De la misma manera, los ideales de ennoblecimiento, los anhelos de belleza, el hábito de las emociones elevadas, la mentalización de planes superiores, las adquisiciones y luchas humanistas reposan en los departamentos de la subconsciencia, despertando frecuentemente y produciendo entusiasmo, motivaciones en el hombre, ayudándolo en su programa de paz interior y de realizaciones extremas. El hombre es siempre lo que almacena consciente e inconscientemente en los complejos mecanismos de la mente. Cuando se da el parcial desprendimiento del alma por medio del sueño natural instigado por los deseos y pasiones que yerguen o envilecen, se liberan las memorias archivadas que lo atacan, en variadas formas de sueños en los cuales se ve involucrado. Permanecen en ese capítulo los estados oníricos de la catalogación freudiana en los que las fijaciones de orden sexual asumen expresiones de realidad, dominando los múltiples sectores psíquicos de la personalidad. Además, algunos provienen de los fenómenos digestivos, de las intoxicaciones de múltiple orden, como consecuencia de los estados alucinatorios momentáneos que producen. Concomitantemente, como consecuencia del cultivo de ideas deprimentes o de las optimistas, el alma en libertad relativa se siente atraída por los locales que le son inalcanzables en la lucidez corpórea y fuertemente arrastrada por este anhelo de realización, se disloca del envoltorio físico y visita a aquellos con los cuales se complace y donde se siente feliz. De eso provienen encuentros agradables o desdichados, en que adquiere informes sobre acontecimientos futuros, esclarecimientos valiosos o conforme el campo del interés que cada uno prefiera. Experimenta las sensaciones animalizantes, disfruta en agonía los cálices vinagrosos de los deseos inconfesables, continuando el comercio psíquico con entidades vulgares, perversas o irresponsables que se les vinculan al pensamiento, dando origen a largos y duros procesos obsesivos del curso demorado y de difícil liberación. En los estados de desprendimiento por el sueño natural, el alma puede recordar su pretérito y tomar conocimiento en su futuro, fijando esas impresiones que asumen la forma de sueños en los cuales las reminiscencias del ayer, no siempre claras, producen singulares emociones. Además, la visión del porvenir, las revelaciones que encuentra en el intercambio con los desencarnados, se manifiestan como positivos sueños premonitorios cotidianos. Cuanto más depurada es el alma, encuentra posibilidades más amplias, mientras que en el sentido contrario, su embrutecimiento y materialización genera desagradables y perturbadores sucesos en la esfera de los sueños. Se multiplican y transcurren en todas las direcciones ondas mentales que recorren distancias inmensas sintonizando con otras que les son afines y que buscan intercambio. Como consecuencia, poco importa el espacio físico que separa a los hombres, dado que estos intercambian mentalmente en el nivel de las aspiraciones, intereses y gustos que los caracterizan y asocian. Cuando duerme el cuerpo, no adormece el espíritu, excepto cuando hay profundos embotamientos y anestésicos íntimos
perturbando los centros de la lucidez. Automática e inconscientemente se libera del cuerpo y se arroja a los recintos que le agradan, porque anhela y supone necesitarlos. Sin embargo, cuando se ejercita en los programas renovadores y preserva los relevantes factores de la dignificación humana, sus vibraciones se vuelven más sutiles y se sintonizan en las ondas que lo elevan a la esfera de paz y de esperanza, donde los seres dichosos encargados de los labores excelentes de los hombres permiten que se mantengan diálogos recibiendo refugios terapéuticos, lecciones que se incorporan a la individualidad indeleblemente. En las esferas de los sueños, en elevados círculos espirituales o en los tormentosos, conforme la preferencia individual, se engendran muchas incontables programaciones para el futuro humano, naciendo allí o corporificándose cuando ya existen los elocuentes capítulos de las vidas en santificación, así como las tragedias, los vandalismos y las desgracias sin nombre. Vive en el cuerpo físico considerando la posibilidad de la desencarnación sin aviso previo. Cada noche en que adormezcas experimentas un fenómeno similar al de la muerte. Dormir es morir momentáneamente. De este sueño pronto regresas porque no se te desatan los lazos que fijan el espíritu al cuerpo. Sin embargo, puedes, a través de los acontecimientos que experimentas en la esfera de los sueños, tener una idea de lo que te sucederá en los ciclos de la vida tras el desenlace definitivo. Por tal imperativo, mejórate, elévate, supérate, mediante el ejercicio de los pensamientos saludables y de las realizaciones edificantes. No solamente disfrutarás de la paz, como consecuencia de la conciencia recta, sino que también te prepararás para la vida real, porque examinándolo por el ángulo inmortalista, el hombre en la tierra se encuentra en una esfera de sueños que normalmente transforma por falta de vigilancia o rebeldía en desdichada pesadilla. Este fue el ítem 9.5 en la esfera de los sueños. Es que efectivamente, como hemos visto también en otras oportunidades, cuando estamos durmiendo, el espíritu es libre, entre comillas también, para poder ir donde él quiere, a lugares donde físicamente no puede asistir, por tal vez lo que puede decir la sociedad, la crítica que puede tener, pues estando en la fase de los sueños, puede acudir con toda libertad a esos lugares, sin estar siendo señalados o teniendo los mismos intereses, porque como aquí dice la onda mental, no hay distancias en cuanto a las ondas mentales, entonces van buscando cómo se asocian, y entonces conforme nosotros sentimos y pensamos, pues nos asociamos con otros que piensan y sienten de igual manera o muy parecido, ¿verdad? Y muchas veces el problema que se da aquí es que no nos recordamos exactamente de cómo fueron los sueños, porque recordemos que cuando regresa el espíritu al cuerpo, el cerebro viene y distorsiona lo que realmente sucedió. Y entonces no nos recordamos exactamente de lo que fue, de lo que pasó. A veces tenemos una agradable sensación cuando despertamos y otras veces sentimos un cansancio como que si hubiéramos tenido una pesadilla en la cual afortunadamente ya salimos de la misma, ¿verdad? Y es precisamente por los lugares donde estamos visitando o a los cuales vamos. Y algo interesante que nos dicen aquí la autora de este libro es que es es como un ensayo de cómo va a ser nuestra muerte, porque hacia donde vamos yendo y con quien nosotros nos estamos juntando, pues entonces no va a haber mayor cambio cuando desencadenemos y se corten las ataduras de ese lazo del perispíritu con el cuerpo. No va a haber mayor diferencia. Entonces, ¿qué nos dice? Que nos preparemos, que subamos el nivel de nuestros pensamientos, subamos el nivel de nuestras emociones, para así tener contacto con mejores entidades en el plano espiritual, tanto cuando estamos encarnados en los sueños,
como ya posteriormente cuando dejemos nuestro cuerpo físico y estemos ingresando a esa vida en el mundo espiritual, pues ya vamos a estar nosotros a ese nivel de correspondencia vibratoria, como nos habla aquí la lectura. Por eso precisamente tenemos que cuidar nuestro pensamiento, nuestras emociones para poder mejorarnos cada día, ser mejores, nos dice aquí, en síntesis de lectura. Solamente. Muchas gracias, Coca. ¿Algún otro comentario? Sí, está bien para mí. Vamos a tocar el último ítem, que es 9.6, la exigencia de la fe. Permitirse la fe, acto de coraje. Abandonar los vicios e imperfecciones, actitud estoica ante la vida. Superar impedimentos de la propia liviandad, esfuerzo hercúleo de elevación. Crear la conciencia del deber, madurez espiritual. El acto de creer implica inevitablemente el deber de transformarse, abdicando de los viejos hábitos para imponerse disposiciones impostergables en la tarea de la edificación interior. La comodidad de la negación, la permanencia de la indiferencia, la prosaica actitud de observar, dor contumaz, encuentran en la fe religiosa su más temible adversario, porque esta motiva al hombre a modificaciones radicales, arrancándolo de la inercia en la que se complace para la dinámica relevante que conduce a la felicidad real. Se lucha en contra de la creencia sobre las realidades de la vida indestructible y, sin embargo, ella se encuentra innata en el espíritu humano. Esta reacción, no obstante, muchos la justifican en el utilitarismo de que se sirven, en el parasitismo emocional en que se acomodaron y lo prefieren inconsecuentes. Sin embargo, más que por la falta de razones y de hechos sobre la supervivencia, que los negadores dicen no disponer, no tienen el coraje para volver a empezar en bases nuevas, abandonar todo, renunciar y seguir adelante, cubriendo las huellas dejadas por Jesús. Imponte valentía para deshacerte del hombre viejo y aférrate con los estímulos de la fe, resarciendo deudas remotas y cercanas, contribuyendo así para el mundo mejor del futuro mediante tu propia mejoría. Reflexionando en las lecciones del Evangelio, comprenderá la imperiosa invitación de la fe y experimentando las actitudes espíritas mediante el intercambio de los habitantes de los dos mundos, el espiritual y el material, percibirás el porqué de la urgencia de incorporarte a la falange de los que creen y luchan, de los que aman y sirven, de los que muriendo nacen para la vida verdadera y dichosa. Además de libertarte de las fútiles querellas y exhibiciones que ocurren en el circo del cuerpo físico, la fe te concederá una visión reconfortante y plenitud en todos tus días. Valeroso, permanece confiado en los postulados evangélicos y permite sin titubeos la fe con la resolución de que está dispuesto a luchar infatigable hasta la victoria final con Jesús. Así finaliza el capítulo 9 con el ítem 9.6, la exigencia de la fe. En este caso nos está exigiendo que nosotros cambiemos, nos está exigiendo que nosotros nos transformemos, que no sea, o sea, que va a ser un cambio así de tajo, pero que nos va a servir porque sabemos que esto nos va a servir para el momento de transición al plano espiritual y que vamos a poder entender mucho mejor que ese es un proceso natural, lo que Coca comentaba anteriormente, que dentro de la lectura que leímos anteriormente, de que cada noche estamos muriendo, cada noche estamos en el ambiente acorde a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, a nuestras acciones, a nuestras actitudes. Pero acá nos comenta mantener la fe es tener coraje, entonces tener ese coraje para poder estar en una mejor posición. Y precisamente nos habla de una exigencia de la fe. Y yo creo que no todos nuestros hermanos encarnados están en esas condiciones en cuanto a la fe, pero sino que lo van haciendo en forma paulatina. Dice abandonar viejos hábitos, abandonar viejas creencias, dice abandonarlo todo. Yo me recuerdo que hace muchos años, cuando decidí
en esa época me recuerdo que me decía yo como libre pensador, ¿verdad? Pero ya después ahora veo que en parte era como libre pensador, pero es más que todo como una corriente espírita. Cuando decidí dejar la religión anterior que yo tenía y tomarla, esta nueva, yo lo hice totalmente, todo, de tajo. No fue poco a poco, no fue paulatinamente, sino fue volteé la página por completo para botando el andamiaje filosófico que tenía en mi cerebro y en mi cabeza y en mi ser para adoptar uno nuevo, que a mi manera de ser era mucho más acorde a mi forma de pensar, a mi propia conciencia, a mi propia forma de ser, y entonces mm, lo tomé con fe, como dice aquí, con fe, con la confianza de que ese era el camino más correcto para mí. Y cada vez que voy leyendo más y voy introduciendo más en el pensamiento de nuestros hermanos espirituales, me convenzo de que estaba en lo correcto, de que no tomé una mala decisión. Precisamente por el amor que siempre le he tenido yo a nuestro Maestro Jesús de Nazaret como guía de nuestro planeta y como gran maestro de nosotros, buscando siempre la verdad, nos topamos con este conocimiento que nos abre el entendimiento para dejar el viejo yo y transformarnos y ser cada día más, estar conduciéndonos en los caminos estrechos y no en los caminos amplios que nos permiten una serie de actividades, pensamientos y hechos que no necesariamente son evangélicos, es decir, conforme el evangelio de nuestro Maestro Jesús de Nazaret. De manera que se requiere mucha fe también para poder abandonarlo todo, como decía nuestro Maestro Jesús de Nazaret, y abandonarlo todo en forma de nuestro esquema mental, porque ahí es donde radica el cambio. Si no cambiamos hábitos de pensamiento, si no cambiamos hábitos de creencias, entonces no va a haber una transformación. Podrá haber un tratar de poder entender y comprender otro pensamiento, pero una verdadera transformación, sin dejar los viejos hábitos y contraer nuevos hábitos, no puede darse. Y tan es así que Allan Kardec lo sabía y por eso nos dijo y nos decía, al verdadero espírita se le conoce por su constante transformación. No porque se quede estancado, sino porque constantemente está cambiando hacia el bien. ¿Y cómo lo consigue uno? Con la fe, con la confianza en lo que no vemos, pero que sabemos que existe. Solamente. Gracias, Angélica. ¿Algún último comentario? Finalizamos entonces acá la parte 9, Ley de Libertad. Y por supuesto me gustó mucho el hecho de finalizar con la fe. O sea que nosotros tenemos que mantener viva la fe en cada uno de nuestros corazones y no cantar o gritar a los cuatro vientos que yo tengo fe, sino sentirlo, vivirlo en el día a día. Y eso es lo que nos va a ayudar enormemente para poder estar bastante mejor. Agradecidos por esta noche del estudio de la doctrina, en este caso las leyes morales de la vida. Vamos a finalizar con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea. Así sea también.